Las madres son el primer refugio, el amor incondicional que lo da todo sin esperar nada a cambio. Son quienes velan por sus hijos en las noches de fiebre, quienes enseñan las primeras palabras y sostienen las manos temblorosas en los peores momentos. Son la voz serena que calma, el escudo que protege, la presencia que nunca abandona. Pero también son humanas, y el dolor de una madre es una fuerza difícil de contener. ¿Qué ocurre cuando ese amor se enfrenta a la furia reprimida y la justicia de los tribunales no alcanza? Hay quienes aceptan el vacío, quienes buscan resignación en el tiempo, pero otras no pueden, no quieren, no deben. Porque cuando una madre siente que el mundo ha fallado a su hijo, el dolor puede transformarse en algo más, en rabia, en determinación, en una necesidad imparable de hacer justicia con sus propias manos. Y en ocasiones, esa necesidad las lleva a cruzar una línea de la que no hay retorno. Este es uno de esos casos. El 6 de marzo de 1981, una mujer logró burlar la seguridad y llegar hasta la sala del tribunal del distrito de Lübeck, con un arma oculta bajo su impermeable blanco. Sus pasos eran firmes, su mirada decidida. Nadie sospechó de ella mientras se abría paso entre la multitud como si fuera solo una espectadora más de aquel juicio que tenía en vilo a la opinión pública. Sin embargo, en cuanto estuvo lo suficientemente cerca, desenfundó su pistola y, sin dudarlo un instante, apuntó directamente al acusado. 8 disparos rompieron el silencio de la sala y el caos se desató en cuestión de segundos. El hombre, sorprendido y de espaldas, no tuvo oportunidad de reaccionar. Cayó al suelo casi de inmediato, perdiendo la vida en pocos minutos. Mientras los oficiales intentaban reducirla, ella no puso resistencia. No hubo lágrimas, ni súplicas, ni arrepentimiento en su rostro. Su misión estaba cumplida. Al día siguiente, la fotografía de Marian aparecería en los principales diarios de Alemania. Su rostro se convirtió en un símbolo de un acto de justicia para algunos y de venganza para otros. Pero, ¿qué la llevó a apretar el gatillo? ¿Cuál era su historia? Detrás de aquel crimen cometido a plena luz del día, se escondía una historia de dolor, rabia y determinación. Estimada audiencia, hoy, en Los Cuervos no cantan, el caso de Marian Bachmeier, la madre vengadora. Marian Bachmeier nació el 3 de junio de 1950 en Sarstedt, una localidad de Baja Sajonia, Alemania. Era hija de padres divorciados y cargaba con el estigma de que su padre había sido un nazi convencido, miembro de las Waffen-SS. El sujeto se pasaba las tardes en un bar, tratando de olvidar su propio fracaso. Volvía a la casa borracho y se comportaba de forma violenta. Poco después, las abandonó y la madre volvió a estar en pareja, pero el padrastro de Marian no era mucho mejor que su verdadero padre. Hablando ahora de su madre, esta siempre había sido una presencia lejana, casi como una sombra en su vida. Nunca encontró en ella una mirada cálida, ni una palabra de afecto. Más que una figura materna, era una barrera fría e inquebrantable que la hacía sentir insignificante, como si su existencia careciera de valor. Desde joven, Marian mostró un espíritu rebelde e independiente, lo que la llevó a desafiar las normas impuestas por su familia. A los 16 años, quedó embarazada por primera vez, pero ella no pudo criar al bebé porque cuando éste nació, su madre y su padrastro la obligaron a darlo en adopción. 2 años después, ocurrió una situación similar. Volvió a quedar embarazada y la hicieron dar al bebé en adopción. En el primer caso, el hijo era fruto de la relación con otro adolescente que, al enterarse del embarazo, se esfumó, dejándola sola en esa difícil situación. El segundo fue producto de un abuso, uno de los muchos que Marian sufrió a lo largo de su vida. Finalmente, su última hija, Anna, llegó al mundo en 1973,
cuando su madre, Marian, tenía 23 años. A diferencia de las veces anteriores, cuando se dio a la presión de su propia madre para dar en adopción a sus otros 2 hijos, esta vez se negó. Algo en ella le decía que con Anna todo sería distinto, que su vida, hasta entonces marcada por la incertidumbre, podría encontrar un propósito. Fue entonces cuando tomó 2 decisiones que cambiarían su destino. Criaría a su hija sola, sin la sombra de un padre ausente, y se sometería a una ligadura de trompas porque no quería correr el riesgo de volver a quedar embarazada. Estaba decidida a centrar su vida en la pequeña Anna. Desde ese momento, su mundo comenzó a girar en torno a ella. Quería lo mejor para su hija, y quienes conocieron a Marian en aquellos años decían que se decidía por Anna. Esta creció rodeada del amor incondicional de su madre. Se le describía como una niña feliz y extrovertida. Como en muchas relaciones madre-hija, tenían desacuerdos, especialmente cuando la niña comenzó a expresar su carácter fuerte e independiente. A pesar de ello, siempre se supo que eran muy unidas y que Marian se esforzaba por darle una buena vida a su hija, la vida que no pudo tener ella. Pero a veces, el destino juega sus cartas con una crueldad despiadada. Y en esta historia, un giro inesperado destrozó la nueva vida de Marian, convirtiendo en polvo todo aquello por lo que había luchado. Le arrebató su razón de vivir. Anna. El 5 de mayo de 1980, Anna Backmeyer despertó con un mal humor difícil de disipar. No quería ir a la escuela y su madre, Marian, intentó hacerla entrar en razón. La discusión fue breve, pero intensa. Al principio, Marian se mantuvo firme, decidida a no ceder. Sin embargo, al final, terminó dándole permiso para quedarse y salir a jugar. Lo que ella no podía imaginar era que su hija tenía un propósito muy claro para faltar aquel día. No era simple pereza ni un capricho infantil. Se había propuesto visitar la casa del carnicero Klaus Grabowski. Él le había prometido algo irresistible para una niña de 7 años, sin mascotas en su hogar: dejarla jugar con sus gatos. Grabowski era un carnicero de 35 años, un hombre de apariencia común en el barrio que, detrás de su rutina entre cuchillos afilados y cortes precisos de carne, ocultaba un pasado muy oscuro. El sujeto había cumplido 1 año de prisión tras ser condenado por el abuso de 2 niñas, un crimen que no solo lo marcó ante la justicia, sino que también lo llevó a un tratamiento psiquiátrico obligatorio. En 1976 tomó una decisión radical: someterse voluntariamente a la castración química, quizás en un intento de controlar sus impulsos. Sin embargo, años después dio marcha atrás. Con ayuda de un tratamiento hormonal, intentó revertir aquel procedimiento. A pesar de su historia, Grabowski parecía haber encontrado cierta estabilidad. Estaba en una relación y, junto a su pareja, había fijado una fecha para casarse. Para el resto del barrio, era solo un carnicero más, un hombre con planes de futuro, pero su historia y las decisiones que había tomado seguían allí, acechando bajo la superficie. En algún momento, quizás cuando la pequeña y su madre fueron a la carnicería, o en una de las calles del barrio, la niña y él cruzaron algunas palabras. La conversación derivó en un tema que a la pequeña Anna le importaba mucho: las mascotas. Con la frustración propia de su edad, le confesó que su madre no le permitía tener animales en casa. Grabowski, como el monstruo que era, vio la oportunidad. Así que, con una sonrisa que pretendía ser amable, le habló de su casa. Le dijo que tenía varios gatos, que podía ir a visitarlos cuando quisiera. Anna, ingenua, pero no del todo desprevenida, dudó. Expresó que su madre no la dejaría, pero aquel ser repelente no se dio tan fácil. Ya tenía un plan y al final convenció a la pequeña para que fuera a su casa. Nunca se supo si la niña en algún momento pudo llegar a jugar con aquellos gatos que el sujeto le prometió. Lo que sí se pudo probar fue que Grabowski la retuvo durante varias horas y cometió actos atroces de abuso contra la pequeña, hasta que, en su intento de ocultar lo ocurrido, terminó con su vida, utilizando las medias de su prometida para apagar la respiración de la víctima. Escondió el cuerpo en una caja y lo trasladó hasta un canal en las afueras de la ciudad, esperando que llegara la oscuridad para poder enterrarlo en secreto. Mientras tanto, Marian, preocupada por la desaparición de su hija, había alertado a la policía.
Esa misma noche, Grabowski confesó a su prometida lo sucedido. Tras una acalorada discusión, él se alejó para emborracharse en un bar. Fue entonces cuando su prometida, decidida a hacer lo correcto, acudió a la policía y lo denunció. Los agentes lo arrestaron en el bar justo cuando se disponía a tomar su tercera cerveza. En la comisaría, el carnicero confesó su crimen con sorprendente facilidad, casi sin que le hicieran preguntas. Admitió que sí, que había acabado con la vida de Ana e indicó el lugar donde se encontraba el cadáver. Sin embargo, negó que hubiera abusado de ella y ofreció su propia versión de los hechos. Según lo que relató ante los policías y que luego intentó defender en el juicio, Ana, la nena de 7 años, habría intentado seducirlo y después lo habría amenazado, diciendo que si no le daba dinero, le contaría a su madre lo que él había hecho. Decidió acabar con su vida, explicó, porque temía regresar a prisión. Marian estaba en el público cuando escuchó aquellas asquerosas palabras. En ese momento, decidió que lo mataría. Durante un año entero, Marian vivió con un único propósito oculto tras la rutina de su vida diaria. Cada día, cada noche, cada hora que pasaba la acercaba a su objetivo. No habló de ello con nadie, no dejó que su determinación asomara en sus gestos o en su mirada. Dicen que antes de embarcarte en un viaje de venganza, tienes que cavar 2 tumbas, pero Marian estaba preparada para lo que fuera. En total silencio, planeó cada paso con meticulosa precisión. Durante ese tiempo, en completo mutismo, sin que nadie a su alrededor sospechara, consiguió una pistola Beretta M1934. No le bastaba con ver a Grabowski sentado en el banquillo de los acusados. El viernes 6, Marian llegó más tarde que los días anteriores. Atravesó los controles de seguridad sin que nadie se detuviera a revisarla. ¿Quién se atrevería a incomodar a una madre destrozada? A una mujer cuyo dolor era visible en cada paso que daba. La compasión la envolvía como un escudo, ocultando el peso frío del arma que descansaba en el bolsillo derecho de su impermeable blanco. Cuando entró en la sala de audiencias, Grabowski estaba en su sitio, sentado en el banquillo de los acusados. Marian avanzó con pasos firmes, sin expresión alguna en su rostro. No había duda, no había titubeo. Se detuvo justo detrás de él, levantó la pistola y apretó el gatillo. Del cañón de la Beretta M1934 brotaron 7 disparos, uno tras otro, como un eco de cada año de vida que se fue con la pequeña asesinada. El estruendo sacudió la sala ahogando cualquier otro sonido. Cada bala encontró su destino en la espalda de Grabowski, haciéndolo caer sin oportunidad de reaccionar. La octava, como si el arma misma dictara un límite, se encasquilló en el último instante. Entonces, la sangre tiñó el suelo del tribunal, marcando con su huella imborrable aquel acto de justicia personal. Al día siguiente, los periódicos alemanes llevaron su imagen a las primeras planas. Para unos, era la encarnación del dolor convertido en justicia. Para otros, una mujer consumida por la desesperación. Pero todos coincidían en lo mismo. Su historia ya era imposible de ignorar. Poco tiempo después de su detención, Marian fue acusada formalmente de asesinato. Durante su juicio de 1982, explicó que había disparado a Grabowski bajo un estado de trance, tras ver el rostro de su hija en la sala del tribunal. Sin embargo, su versión no fue creída. Los expertos convocados por el tribunal afirmaron que, en su opinión, era evidente que Marian había practicado con el arma antes de cometer el crimen. Para ellos, no había duda, el ataque había sido planeado. Los peritos médicos también contribuyeron al caso relatando un hecho inquietante. Cuando se le pidió que escribiera algo en un papel para analizar su escritura, Marian dejó constancia de su dolor en un mensaje que decía: "Lo hice por ti, Ana". La opinión pública entonces se fragmentó. Muchos se identificaron con la tragedia de Marian y se realizaron varias manifestaciones frente al tribunal exigiendo su absolución. Sin embargo, otros veían su acción como un acto de irresponsabilidad. Finalmente, en 1983, Marian fue condenada a 6 años de prisión, aunque solo cumplió 3.
Al conocerse la sentencia, una encuesta del Instituto de Allensbach reveló una sociedad dividida. El 28% de los encuestados consideraba que la pena de 6 años era justa, un 27% opinaba que era excesivo y un 25% la veía como demasiado leve. Al salir de la cárcel, Marian emigró a Nigeria, donde se casó con un profesor alemán. Después, en 1990, tras su divorcio, se trasladó a Sicilia, antes de regresar finalmente a Lübeck, su ciudad natal. Allí, en 1994, Marian concedió una entrevista. Ante las cámaras, confesó con una calma sorprendente que le había disparado a Grabowski después de meditarlo profundamente. Aseguró que lo hizo para evitar que el hombre siguiera repitiendo la mentira de que su hija, Ana, había intentado seducirlo y extorsionarlo. Las palabras salían de su boca con la frialdad de quien ya había cargado con el peso de la decisión, pero también con el dolor de una madre cuyo sufrimiento nunca había cesado. Cuando le preguntaron qué diferencia existía entre ella, que también había matado, y el hombre que había asesinado a su hija, Marian respondió señalando la diferencia en la motivación del crimen. Creo que hay una gran diferencia si mato a una niña por miedo a ser condenado a cadena perpetua. También mencionó cómo ocurrió, citando las propias palabras de Grabowski. Me coloqué detrás de la niña y la estrangulé. Su confesión reflejaba el impacto del momento. Oí un sonido salir de su nariz. Me quedé mirando fijamente. Luego no pude soportar más la visión de su cuerpo. Marian Backmeyer falleció el 17 de septiembre de 1996 en el hospital de Lübeck a causa de un cáncer que la consumió en silencio. En su partida, la ciudad de Lübeck le ofreció un último refugio junto a su hija, en el cementerio donde ambas descansan. Este caso ha marcado la historia por la complejidad de sus emociones y decisiones. Nos deja una reflexión profunda sobre la justicia, el dolor y la naturaleza humana. Marian Backmeyer, en su acto impulsivo de venganza, mostró la desesperación y el deseo de reintegrar algo de poder frente a un crimen indescriptible. Sin embargo, al final, su historia revela las profundas consecuencias personales que puede traer consigo el acto de arrebatar una vida con el fin de mitigar el sufrimiento propio. La sociedad se enfrenta a la pregunta de si la justicia debe ser entregada por manos humanas o debe permanecer en manos del sistema legal, por muy imperfecto que éste sea. El destino de Marian, una mujer marcada por el sufrimiento, y el de su hija Ana, cuya vida fue truncada brutalmente, subraya la tragedia de una historia que nunca debió ocurrir. Al final, no hay ganadores en este relato, solo víctimas, tanto del crimen original como de las decisiones tomadas en su nombre. La justicia, al igual que el perdón, sigue siendo una cuestión compleja, y este caso nos recuerda que, aunque la ley puede castigar, el alma humana busca respuestas que van más allá de lo que cualquier tribunal puede ofrecer. La historia de Marian y Ana es, al fin y al cabo, un trágico recordatorio de lo que ocurre cuando la justicia no es suficiente para curar el dolor de un alma rota. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Gracias por seguirme en este viaje para ver lo que otros prefieren ignorar, porque los cuervos no cantan, pero sus sombras hablan a quienes saben escuchar. Buenas noches.